Minutos, seguimos avanzando junto a ustedes y señor director, me da la impresión que es momento de hablar de literatura. ¿Sí? Sí, 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 es vamos con momento nuestra de hablar de invitada. literatura justamente para compartir con ustedes igual alternativas, ¿cierto? Siempre un libro es un buen regalo. Autorregalo, la posibilidad de explorar nuevos mundos. Y a propósito de la educación sexual, vamos a hablar justamente de literatura erótica que, si bien a lo mejor no van de la mano directamente con la salud, sí tiene que ver con nuestra salud mental, Claro. nuestra salud emocional, qué tanto disfrutamos la sexualidad. Además de cuidarnos, está el goce, está el disfrute. Qué rico también poder hacerlo de la mano de literatura interesante y entretenida. Eso es lo que nos propone nuestra invitada Mimi Kass, escritora chilena que hoy nos está presentando su libro Diagnóstico del Placer. ¿Cómo estás, Mimi? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Encantada de estar con vosotros. Buenos días. Buen Sí, día. gracias por estar acá y qué interesante temática también de lo que significa lo erótico finalmente. ¿Cómo ves tú nuestra sociedad chilena con respecto a estas temáticas de erotismo? Si existe esa apertura, ¿se tocan estas temáticas en la literatura? Sí, por supuesto. Yo creo que cada vez más se va permeando no solamente en lo que es la literatura erótica, sino que en otros géneros como la novela romántica, incluso en el thriller podemos encontrar un encuentro sexual, una cierta sensualidad como un recurso más dentro de la literatura. Y creo que eso hace interesante el cuento, sea cual sea, porque al final los seres humanos tenemos un alto componente erótico en nuestra vida y hasta ahora, cada vez que había un encuentro se cerraba la puerta y la idea es que se abra la puerta, que entremos en la alcoba de los protagonistas y que conozcamos qué es lo que hacen dentro de sus distintas idiosincrasias. Interesante tu trabajo en torno a la mirada del erotismo, porque además lo vinculas mucho con lo que es tu profesión, Mimi. Vamos a contarlo, ¿cierto? Tú estudiaste medicina, te dedicas a la pediatría, estudiaste en nuestro país, de hecho, te terminaste de formar en España, para que nos cuentes un poquito también cómo esas historias de pasillos de hospitales se ven reflejadas en estas historias de amantes, de personas que se conocen y se dan cuenta que por más que traten de mantenerse cada uno por su camino, no pueden. El amor, pero también la sexualidad es más fuerte muchas veces. Sí, efectivamente. Hay otros momentos, por ejemplo, series como Anatomía de Grey, ¿no? Que muestran esta mezcla entre Ajá. medicina y relaciones, pero creo que los libros lo que se muestra con un poquito más de realidad, ¿no? El ver el estrés, la tensión que pueda generar un trabajo, la cantidad de horas que pasamos en el hospital, los caracteres fuertes de chocar con a lo mejor, pues eso, en este caso un cirujano cardíaco o una pediatra, porque le puse pediatría, por supuesto, a la protagonista, chocan y a la vez hay una tensión ahí que se sublima de manera sexual, porque muchas veces no se necesita más que eso. Muchas veces no necesitamos realmente un romance, sino simplemente ese encuentro erótico que sublima o que deja caer la tensión. Ahora, que vaya algo más o no, eso ya dependerá de lo que vayamos leyendo y lo que ocurre en la historia. Perdón, tiene nombres relacionados con la medicina, ¿no? Está primero radiografía del deseo, diagnóstico del placer, que es lo que estamos conversando hoy, y también latidos de lujuria, todo ahí relacionado a la medicina. Sí, y te quería preguntar por qué decides finalmente tener un seudónimo, porque claro, está todo este trabajo que tú haces en lo profesional, te enamoras de la literatura en algún momento de tu vida. ¿Por qué quieres llevar este seudónimo finalmente? Por una cosa puramente práctica, o sea, de secretismos en ningún caso, es un tema práctico. Yo tengo hartas publicaciones de cardiología infantil, de pediatría, de Ah, claro. neonatología, con mi nombre completo, que es Javiera Hurtado, y simplemente por separar las facetas, tengo mi cuento montado como Mimi Kass, ¿no? Al igual que uno trata de separar facetas cuando está con el marido, no le apetece que anden rondando los hijos, o si Claro. tienes un encuentro pucha rico con tu pareja, no quieres que ande tu mamá,
esto es exactamente lo mismo. Yo trato de parcelar mis facetas y las defiendo con uñas y dientes. Y esta faceta mía de escritora de romance erótico, de ficción médica, quiero que sea algo, un cuento que no esté como permeado dentro de que es ficción médica, por supuesto, y que soy mujer y que mis experiencias van a estar en estos libros. Quiero que sea un cuento apartado, ¿no? Como una faceta luminosa y iluminada solamente en lo que es eso, no que yo tenga una publicación sobre, por ponerte una que tengo, cardiopatía congénita y deporte en los niños. Sí, claro, o sea, es que igual nos imaginamos desde el punto de vista del lector o la persona que está buscando, o incluso alumnos tuyos, ¿cierto? Que estén buscando la publicación de la profe, lo necesito para estudiar para el certamen, y me encuentro con el libro, ¿cierto? Que estaría bastante bueno e interesante, pero entendemos que evidentemente en lo práctico no funcionaría Mimi. Ahora, si nos cuentas un poco también de tu interés personal en escribir particularmente novelas eróticas, porque cuando hablamos de literatura tenemos todo un mundo, ¿no? De posibilidades. Tu interés en particular en el erotismo, ¿por qué decidiste irte por ahí? Y no solo con esta saga de la historia de Eric, el cirujano, ¿cierto? Y la pediatra, sino que también con Fetiches, que ya te quiero preguntar justamente por esa saga de libros que es bien interesante. Parte sobre todo por un interés que yo creo que es que estoy leyendo cosas en novela romántica, en novela erótica también, que no reflejan lo que a mí me gustaría leer. Y yo busco el que no haya protagonista siempre supeditada a un jefe poderoso, y ella como poco menos que le compran el computador, el Audi, el iPhone. Hay una serie de protagonistas femeninas que me daban un poco de lata. Entonces yo partí escribiendo En Cuerpo y Alma, que es como se llama esta serie, con la idea de contraponer a un protagonista masculino súper macho alfa, porque Eric realmente es un gallo que es muy, tiene un carácter, tiene empuje, es atractivo, pero no con una sumisa que dice que lo quiere salvar porque tiene traumas, no. Quiero contraponerle una mujer fuerte, que sabe lo que quiere, que es tremenda profesional, que sabe lo que quiere en el sexo también y que lo busca. Entonces se produce como este choque de titanes y en una relación como más equilibrada encuentro que es mucho más fructífera y da pie a muchísima más colorido a la hora de relatar, no solamente en la trama erótica, que puede ser súper interesante, sino también en la trama profesional, en la trama de crecimiento personal, en la trama en que ella, por ejemplo, se encuentra pues, con problemas como el techo de cristal, cosas que son de la mujer del día a día y que a mí como lectora me apetecía mucho leer. Entonces, no sé si era Toni Morrison, una escritora que a mí me gusta mucho, me decía, si no está escrito, escríbelo tú. Y ahí partió un poquito el cuento. Sí, ahí es interesante poder conocer cómo las personas se van acercando a la literatura o a escribir, pero también es interesante plasmar que la sexualidad, el erotismo es parte de nuestra vida personal, como decía Camila, salud mental. Nosotros hemos hablado mucho del tema de la salud sexual, finalmente, que no va más allá de lo que significa el tema de cuidarnos médicamente, sino que también de disfrutar a nuestra pareja sin esos tabús que tiene la sociedad, que nos ha llevado a tener una distorsión también de la realidad, de la sexualidad. Y ahí es donde te pregunto también, la línea, no sé si para ti es muy delgada, pero tal vez para muchos sí, entre el erotismo y la pornografía. Para que nos vayas contando un poquito cómo se maneja eso finalmente. Porque en algunas culturas como la nuestra se escandalizan por cualquier cosa, finalmente. Y para algunos puede ser pornografía y otro puede ser erotismo. ¿Cómo se juega con eso y cómo se logra dar con algo equilibrado? Yo creo que la experiencia de la definición pertenece al escritor solamente hasta un punto. Va a depender mucho del lector. ¿Por qué? Porque la experiencia erótica, nuestro imaginario erótico, siempre está impregnado de nuestra educación, nuestra sociedad que nos rodea, los convencionalismos, si tenemos una alta carga judeocristiana y religiosa. Entonces, lo que para una lectora lee mi libro y dice, pucha, esto es
súper blanco, me aburrí, a lo mejor para otra chuta lo lee y se escandaliza y se anda persignando por las esquinas. Entonces, ¿cómo trato yo de unificar esa experiencia para las lectoras? Yo toco cualquier tema, todos los tabús, lo que quieran, sexo con la regla, sexo anal. La gracia que mis lectoras aprecian es que lo hago con suma sensualidad y suma elegancia. Y así yo trato de que quizás esa escena un poquito explícita o muy explícita, sí, claro, según la óptica con que lo lea la lectora, se transforma en algo rico de leer, en algo que realmente lo pueden disfrutar, aunque quizás de frente le choque un poco por el tema que se está tratando. La idea es que los lectores se olviden de que están leyendo erótica y se sumerjan en los personajes. Ajá. Por eso creo que la creación de un personaje fuerte, de una protagonista fuerte, de una relación que los conduce a través de tensión sexual no resuelta o de múltiples mecanismos o argucias literarias, lleven a un encuentro que parezca tan natural que se asuma como propio casi, como esto tenía que pasar, era obvio, ¿no? Y que no pase como tantas novelas eróticas que llega a la parte del encuentro y es como, que la voy a pasar a ver qué pasa con la otra, con el con lo que sea. ¿Y sabes qué me pasa? Es mi secreto. Mimi, y creo que es un secreto que probablemente para muchas mujeres es como, wow, por fin me estoy sintiendo interpretada en mi necesidad, porque todos tenemos también necesidad quizás de consumir erotismo en distintos formatos, pero por mucho tiempo para muchas personas, mujeres incluidas, la única alternativa era la pornografía. Y la pornografía nos acerca a todos esos tópicos que tú mencionabas de manera súper violenta. Extrema, claro. O sea, probablemente para una mujer que creció en los 80, 90, 2000 y que sus primeros acercamientos a las relaciones sexuales fueron a través del porno que circulaban tus compañeros de colegio, qué sé yo, era súper chocante, traumático, yo no quiero hacer eso, no quiero que me pase esto. ¿Es ese el sexo anal, por ejemplo? No lo quiero así. Entonces, claro, tenías un acercamiento muy violento, muy gore, si se quiere, muy traumante, a estos tópicos. Feo. Además, algo que le pasa también, siento yo, al género, y aquí, perdón por hablar en general, pero el porno no te desarrolla el personaje. Y una necesita también conectar. ¿Qué le pasa a Inés, por ejemplo? Inés y Eric, que son los protagonistas de tu libro. Yo quiero conocer a Inés, quiero entender por qué le seduce lo que le seduce. Quiero entender por qué Eric actúa de tal o cual manera en esta parte del libro. No sé si me entiendes, pero yo creo que sí, porque por algo escribiste lo que escribiste. Y luego hay otra cosa muy diferente entre leer una escena y visualizarla de manera tan sumamente procesada, ¿no? Cuando tú lees, tu cerebro, por la neurociencia, va creando una imagen que está totalmente ad hoc con el protagonista masculino que a ti te gustaría que fuera Eric, con tu ideal de hombre, con cómo te verías tú a lo mejor poniéndote en la piel de Inés, cómo te gustaría que fuera la cama, cómo te gustaría que fuera la almohada, cómo te gustaría que fuera la copa de vino que se están tomando. Entonces, en ese sentido, enriquece mucho más leer erótica que no que te suplanten en el cerebro una escena ya masticada y digerida que además no tiene nada que ver con tu imaginario erótico personal. Entonces, pienso que en ese sentido la literatura erótica ofrece muchas más ventajas que a lo mejor lo que comentaba sobre los problemas que tiene la pornografía, que también puede tener su lugar, pero quizás en el espectro de las mujeres o del género femenino que comentábamos en el antes, necesitamos un acercamiento un poquito distinto a la hora de llegar al encuentro erótico y que esté adornado con una serie de cosas que van en nuestro imaginario y no en el que nos impone una imagen ya hecha.
para los hombres en su formación, con este concepto lo decimos en chiste, 2 cucharadas y a la papa, pero eso obviamente no es lo que corresponde finalmente, debe haber todo un juego previo, entonces va también en la noción y en la educación, como dices tú, con respecto a los temas de sexualidad. En nuestro país en particular. Y ahí te quiero preguntar también un poquitito qué es lo que viene ahora con esta saga, junto con agradecerte, por supuesto, por estar acá con nosotros. Bueno, yo ahora tengo aquí a mi chichi, que es Diagnóstico del Placer con Planeta Chile. De verdad que yo les recomiendo que vayan ahí a leer la primera parte, Radiografía del Deseo, esta segunda parte que es Diagnóstico del Placer, y Planeta Chile anda con toda la idea de seguir con Latidos de Lujuria, que sería la tercera entrega, y darle digamos, el escaparate, además, porque Chile está muy presente en estos libros, soy como la embajadora de Chile con mis libros en todo el mundo, y con toda la fuerza para seguir explorando ya en un ambiente de confianza entre Erika e Inés, que son los protagonistas, a lo mejor una erótica un poquito más profunda, un poquito más extravagante, de experimentación, y siempre en un ambiente de confianza que a mí me sirve mucho ya tener construidos los personajes para poder presentar estas prácticas quizás un poquito más desconocidas. Y bueno, también está la saga Fetiches, por si queremos también indagar en ese mundo. Mimi, te queremos agradecer por esta conversación. Un abrazo grande y esperamos conversar contigo nuevamente. Cuando queráis. Muchísimas gracias por darme un rinconcito y enhorabuena por el programa. Gracias, Mimi.